Financiamiento para todos. Conduce Inés María Nevares. Muy buenas tardes, Inés María, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo estás? Muy bien, acá disfrutando de este calorete. Esto sí que es inusitado para esta altura de marzo. Muy caloroso y bueno, a ver si el tema se pone más caluroso todavía. Creo que es muy propicio el calor para el tema de hoy. Contanos, ¿qué nos traes? ¿Qué vamos a hablar hoy? Lo que prometimos en la semana anterior. Vamos a trabajar el tema de innovación, siempre vinculada al financiamiento. ¿Es importante innovar para conseguir financiamiento? Mira, más allá del financiamiento es importante innovar en la vida. Realmente. Es cierto, sí. siempre. Que, pero ahora renovarse es vivir, dicen las abuelas. Vamos a vincularlo al financiamiento. Bien. Y cuando hablamos de innovar, yo siempre propongo hacer una primera salida en exploración de un concepto, porque pienso que cuando exploramos un concepto, cuando lo definimos, cuando lo desmenuzamos, es cuando realmente lo podemos aplicar, ¿no? Es cierto lo que decís, porque generalmente todos tenemos como ideas preconcebidas sobre casi todo. No sé por qué pasa eso. Pero y luego aplícalo. Sí, el tema es que a veces esas ideas preconcebidas nos llevan a cometer errores, justamente. Así que vamos a desmenuzar el concepto de innovación y vamos a ver lo fácil que es aplicarla a todo negocio para obtener financiamiento. ¿En serio? Sí. Así que, ¿qué es para ti innovar, Pauli? ¿Yo tengo que responder ahora? Sí. Mira, a mí generalmente cuando me hablan de innovar se me viene a la cabeza como ideas muy sofisticadas ligado a lo científico, a lo tecnológico, tipo onda viaje a la luna, que ya de innovador no tiene nada, pero digamos algo que irrumpe y que de repente todos nos quedamos como wow, no sé. Sí. Eso es la idea primaria que me aparece en la cabeza. Pero realmente, sí, en parte es así, pero no necesariamente sofisticado. Sí, innovar es realmente hacer algo distinto, romper un orden y hacerlo de otra forma. Ahora, esto puede estar en diferentes sectores de la economía, con diferentes tipos de negocios. Siempre se puede innovar, pero ¿qué es innovar realmente? Es romper un orden, romper un status quo y hacerlo de otra forma, que por supuesto traerá beneficios. Caso contrario, no voy a innovar. Innovo siempre y cuando esto me genere un beneficio, satisfaga una necesidad. Es decir, innovar podemos obtener el mismo resultado, pero aplicando algo que lo haga más fácil, más accesible, más llevadero. ¿Va por ese lado? Sí. Ahora, la innovación puede estar en nuevos productos, puede estar en nuevos procesos, puede estar en nuevas formas de comercializar, de distribuir un producto. Es decir, no necesariamente cuando hablamos de innovación hablamos de un producto nuevo. Ese es un tipo de innovación. Pero junto con la innovación siempre estamos pensando también el tema de lo científico, lo tecnológico, porque entonces la innovación la vinculamos con esas áreas, con lo científico, con lo tecnológico, con lo difícil. Y esos son otros conceptos que pienso es importante irlos también desglosando, entendiéndolos, explorándolos, porque de ahí van a ser la innovación. La innovación es hacer algo distinto, pero para yo hacer algo distinto debo conocer todo lo que hay, debo conocer mi entorno. ¿Qué sería ciencia, por ejemplo, cuando decimos un proyecto científico, un proyecto en ciencia? Y bueno, yo imagino que, a ver, la ciencia lo primero que tiene que conocer es cuál es una necesidad para poder actuar, si no es como la nada misma. Bueno, la ciencia realmente es un conjunto de conocimientos que están ordenados de tal forma que al ser analizados, generan una hipótesis, una pregunta que a la vez tiene una teoría y tenemos una ley. ¿Sí? Pero realmente la ciencia es un conjunto de conocimientos. ¿Y la tecnología qué es? Son conocimientos técnicos realmente. Se aplica una técnica a estos conocimientos en función de lograr un resultado. La tecnología realmente nos inunda, pero no necesariamente por el ordenador o por el sonido, por las comunicaciones. Todo requiere en parte una tecnología. Bueno, todo es tecnología. Desde que el hombre inventó la lanza, eso es tecnología, porque la tecnología es transformar un recurso para mejorar nuestra vida, mejorar realmente el ambiente en el que estamos, o satisfacer una necesidad. Desde un par de zapatos es tecnología, nuestra ropa, un computador, que es lo último a lo que asociamos. Es decir, que trabajar un proyecto en ciencia, en tecnología, con innovación, es conocer un entorno, observarlo, analizarlo y realizar un cambio. Pero debe haber primero una observación. Eso es vital, indispensable.
necesitamos tener un conocimiento y ese conocimiento se adquiere por las experiencias, por el mismo estudio, por todo lo que hacemos en nuestra vida. Es un conocimiento que nosotros vamos almacenando y que en un momento determinado lo utilizamos para una innovación. Es decir, que sin un conocimiento previo, imposible cualquier tipo de innovación. O sea, no viene de la nada la innovación. No, no viene de la nada. Al menos, nuevamente, si lo vinculamos al tema de financiamiento, ¿por qué siempre pensamos en innovación vinculada al financiamiento? Porque venimos hablando y repitiendo que el financiamiento es futuro. Se financia el futuro. En un mundo como el que vivimos actualmente, donde todo cambia, yo necesito estar siempre acorde a las necesidades. La innovación es futuro y un equipo emprendedor o una empresa que está mentalizada para la innovación constantemente está observando y sus proyectos, sus propuestas son innovadoras en función de satisfacer necesidades. Estoy pensando en quien, digamos, encara el desafío emprendedor, cuántos temas, ¿no? Porque de repente puede tener un producto, puede tener ya como definido cuál es su servicio y sin embargo no puede descansar, tiene que estar siempre tratando de pensar cómo innovar, cómo mejorar, cómo optimizar esto que está haciendo. Y siempre en función de un resultado. Nuevamente, cuando hablamos de financiamiento, el financiamiento es futuro y un futuro que genera un resultado. La innovación tiene razón de ser si a mí eso me va a generar un resultado positivo. Si es un nuevo producto, es un producto que va a reemplazar tal vez uno que existe en la actualidad o puede ser también una sustitución de importaciones. Pero ese producto debe tener aceptabilidad. Si es un proceso, de la misma forma, yo cambio un proceso siempre y cuando esto me va a traer un beneficio económico. Cuando hablamos de producto también hablamos de servicios, es decir, en general se nos ocurren las grandes innovaciones, como fue la telefonía celular, en el caso de productos. En el caso de servicios, yo siempre recuerdo una innovación que fue la atención telefónica de la banca. Hoy reemplazada por el home banking, pero anteriormente eso no existía. Las personas íbamos al banco y hacíamos nuestros trámites. Fue un servicio nuevo que quebró un esquema, nunca más. En general tratamos de hacerlo todo desde nuestra casa y evitamos ir al banco. Totalmente. ¿Sí? Ya nos olvidamos de esa época. Luego hay procesos nuevos, que puede ser cuando dentro de lo que es un producto que existe, cambio, tal vez puede ser herramientas o cambio la materia prima. Por ejemplo, los electrodomésticos. Los electrodomésticos que antes eran hechos de materiales... Sí, súper duraderos, esos eternos que añoran nuestras madres. Bueno, ahora se hacen de Mi primera heladera me duró, te dicen 100 años más o menos. Ahora se hacen de plástico. Es cierto, ¿sí? Más livianos, ahora, las mujeres los podemos correr sin problema para limpiar. Ahora el producto es el mismo, cambió ese proceso. ¿Y por qué se lo hizo? Por una rentabilidad superior. Pero lo que nosotros estamos buscando siempre en este programa es tratar de enfocarnos a que en este momento la innovación me va a generar un futuro y ese futuro es financiable. Generalmente, mientras un proyecto o una propuesta de negocios tiene menos futuro, va a tener menos oportunidades de financiamiento. Es decir, que aquellos negocios que no se lanzan a la aventura de la innovación, sus posibilidades de financiamiento son casi nulas. Pero yo siempre pienso, incluso a nivel profesional, si no nos lanzamos a la aventura de la innovación, encontraremos oportunidades laborales, de trabajo. Y se hace difícil, ¿no? Porque siempre hay una necesidad de marcar la diferencia. Creo que la innovación tiene que ver con esto. Claro, hay algo nuevo que yo tengo que proponer, si es un producto, si es un servicio, si es mi misma profesión. Si yo no tengo algo nuevo que proponer, ¿cómo encuentro ese lugar en el mercado? Y es así el financiamiento. Cuando me presentan un producto, yo analizo cuál es su lugar y cuáles son sus opciones futuras de ser colocado en el mercado. Si además el equipo emprendedor me muestra una capacidad o en sus profesiones un nivel de conocimientos sobre ese entorno, pues tiene un punto adicional, va acumulando puntos porque entiendo que son personas que realmente tienen conocimientos sobre esa realidad que van a cambiar. Pero podemos hacerlo en todos los negocios y es obligatorio. Es necesario. Es necesario para poder continuar, para poder no solamente sobrevivir en esta economía, sino lograr mayores oportunidades. A mí cuando me decís en todos los negocios medio como que me apabulla, ¿no? Porque uno a veces ve negocios tradicionales que son prácticamente copias unos de otros. Y, digamos, generar esta situación diferencial que sea innovadora no es a veces tan simple en determinadas plazas. Por ejemplo, yo vivo en una ciudad muy chiquita, del conurbano, que tiene un centro comercial muy pequeño, y hay muchas panaderías.
Y hay una que innovó, digamos, que es algo muy común, que puso un espacio de confitería donde la gente puede tomar algo, que no es nada innovador porque hay en muchos lugares, pero es innovador en ese entorno, de repente. Sí, pero tenemos que siempre pensar en una innovación que sea, que tenga mayores dificultades de ser replicada por otros. Claro, ¿sí? ahí está. Y ahí tiene que ver el conocimiento nuevamente. Siempre la innovación surge del conocimiento. Esto de que yo mañana estoy en la ducha y tuve una idea brillante y entonces creé o produje un tal producto porque se me ocurrió. Esto realmente no existe, yo no lo he visto, no lo veo en los productos que me presentan. Generalmente nacen de un alto conocimiento, que es posible que en un momento dado esos conocimientos hagan clic y se genere la idea, pero necesitamos tener conocimiento sobre la realidad que deseamos cambiar. Y en tu experiencia como evaluadora, ¿sucede que por ahí hay gente que aparece con ideas innovadoras pero replicables? Es que confundimos mucho la innovación. Por ejemplo, lo que tú me dijiste, Uh-huh. el ampliar un servicio porque no hay en un lugar determinado no necesariamente es una innovación, es un nuevo servicio, pero no necesariamente una innovación. La innovación exige conocimiento de entorno, conocimiento actual, expectativa de futuro. La innovación realmente surge de un conocimiento tal de un entorno o de una realidad sectorial que yo voy a cambiar. Y para ser innovador necesariamente necesitas algunos pasos que vamos a ver al final para que logres realmente en cualquier negocio innovar. Pero los negocios que no innovan no tienen futuro. No son financiables, van a ser más difíciles de ser financiados y realmente es muy fácil que también caigan en el mercado. Por tal motivo tenemos que siempre apuntar a innovar. Y no es difícil, nada difícil. Bien, antes de ir a la pausa y continuar en el próximo bloque con este tema, le cuento a los oyentes que el próximo 23 de abril a las 9 de la mañana se realiza el lanzamiento del programa Vamos a la Bolsa, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Allí los van a esperar con todos los principios y para contarles cómo es el camino para alcanzar el financiamiento mediante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Enseguida volvemos. Continuamos con Financiamiento para Todos, con Inés María Nevares. Bueno, ahora estamos con una invitada. Tenemos una invitada con la cual vamos a charlar la innovación aplicada. Es decir, Paule, algo sabe del tema, creo, ¿no? Definitivamente, para que nos aclare acá las ideas y dejemos de navegar y de suponer. Así que estamos con Alexandra Tobar. Ella es socia de la empresa Sungreen. Es una empresa que se dedica a soluciones, porque la innovación es una solución, eso lo hablamos, debe ser una solución a una necesidad. Bien. Incluso podría no estar descubierta la necesidad, y el que descubre la solución va a descubrir esa necesidad o va a lograr que el público descubra, mira, que tenía esa necesidad. Así que bueno, Alexandra es de Sungreen, que es una empresa que ofrece soluciones con energía renovable. ¿Sí? Eso suena sí científico y tecnológico realmente. Así que, y ella nos va a hablar después un poquito acerca de cómo empezaron, qué sucedió. Yo les voy a contar también algunas infidencias, porque fue una empresa que nosotros financiamos en la bolsa, que les dimos mucho apoyo, porque realmente tuvo todos los puntos positivos, y por eso lo trajimos a este programa para poder ejemplificar de qué se trata. Y que el financiamiento es posible también, digamos. Sí, bueno, y además que también Alex nos va a decir qué es lo que le pasó a ella del otro lado con todas las exigencias del financiamiento. Está bueno escucharlo también. Está bueno escucharlo, y miren que no me lo dijo con anticipación, así que vamos a ver qué es lo que dice. Bien. Pero vamos de vuelta con el tema de innovación. Nosotros vamos a clasificar la innovación, que puede ser distinta en cada una de las empresas, de los negocios. Tenemos, como decíamos, innovación en productos, un producto nuevo o un producto mejorado también es una innovación. ¿Qué dices, Alexandra? Sí, totalmente de acuerdo. Puede ser tanto en servicios como en productos y también en la propuesta como tal que se le da al mercado. Sí, es decir, no necesariamente tenemos que inventar algo, podemos mejorar algo y hacerlo de forma distinta. De acuerdo, optimizar algo que ya está de por sí o agregarle valor a través de la innovación, y es justamente a eso a lo que nos dedicamos en Sungreen. Entonces vamos a ver después exactamente cuál es el producto de ella y vamos a pasar un poquito a lo que son también los servicios que hablábamos. Pueden ser servicios innovadores, una nueva forma de, como decíamos, atender clientes. Incluso los servicios innovadores
generan procesos distintos, porque cuando se estableció la banca telefónica que hablábamos hace un momento como un servicio innovador, esto generó todo un proceso distinto dentro del banco, es decir, se achicaron la zona, claro, se achicaron el número de sucursales, o tal vez no el número, pero sí el espacio de atención de clientes se achicó porque obviamente los clientes hoy lo hacen por otros canales, es decir, una diferencia en servicio, una innovación en servicios genera ciertas innovaciones dentro de los procesos internos. Nuevamente, si pensamos en financiamiento, la innovación debe darnos un resultado y tenemos que cuantificarla. Es decir, innovar por innovar no va en un proyecto, salvo que me demuestre que esa innovación me genera un resultado cuantificable. Y mira que con los resultados cuantificables sí que trabajamos. ¿Cómo trabajaron, Alex? De acuerdo, así es. Para nosotros es parte del foco principal. O sea, tomar todo esto que es financiamiento como valor agregado a los, digamos, a los procedimientos y también al proyecto de expansión que tenemos y hacerlo cuantificable. Cuantificable no solo en cuanto a los resultados de la empresa en sí, sino a las soluciones que el mercado mismo percibe y recibe a través de la oferta que nosotros hacemos. A ver, cuéntanos un poquito de la oferta que ustedes hacen. Bien, nosotros tenemos básicamente dos unidades de negocio principales. Una es residencial y otra es corporativa. Nos especializamos mucho en el servicio como valor agregado y obviamente presentando al mercado posibilidades o soluciones que apuntan todos al mejoramiento, ¿no? A través de agua caliente sanitaria, generación eléctrica, climatización de piscinas y calefacción. Eso sería en cuanto al producto o servicio, y después también dando un respaldo desde lo profesional, desde el dimensionamiento del proyecto en sí para poder abastecer la necesidad del cliente puntual con un servicio que cubra de la A a la Z, y después lo que sería el postventa. Claro, y aquí es importante que al hablar de soluciones domésticas, podemos decir, con energías renovables, vamos a descubrir una necesidad, porque incluso cuando nosotros revisábamos el proyecto y yo lo evaluaba y veía cómo ellos cuantificaban la reducción del costo de una familia por tener estos tipos de servicios, tanto en agua caliente o incluso para nosotros lo que financiamos fue la climatización de piletas, que no se me había ocurrido que se podría climatizar mediante este mecanismo, y que realmente los que tenemos piletas sufrimos mucho en el tema, porque no podemos calefaccionar. Totalmente. Es un infierno hacerlo con gas. Entonces ellos sacan un producto que es climatizar piletas con energía solar. Digamos que hasta que no salió, tal vez muchos no teníamos esa necesidad, pero si está el producto, ahora tenemos la necesidad, ¿sí? Sí, por lo menos la posibilidad, y que es una posibilidad que abre una oportunidad muy interesante para el cliente, porque es poder acceder al confort, ya que tiene la piscina, la pileta, la puede climatizar a un costo realmente bajo. Entonces puede acceder al beneficio, pero obviamente manteniendo lo que es la preservación del recurso y también del costo. Claro, pero cuando nace la oferta, también nace la necesidad, porque entonces yo veo esa oferta y la quiero tener, pero antes no la pensé, porque simplemente no estaba dentro de mi mundo, dentro de las posibilidades que yo veía cómo climatizar una pileta que no fuese a gas. Yo conozco gente que sí ha detectado esa necesidad, puso su equipamiento de gas y después se le tornó imposible el costo, y por eso dejó de tener la climatización en su pileta. De acuerdo, y para nosotros es también muy satisfactorio cuando el cliente nos da feedback y nos dice: en realidad yo pensé, ¿no?, extender el beneficio o el uso de mi pileta, pero nunca me imaginé que podría entrar a las 7 de la tarde y usarla a una temperatura realmente confort, con lo cual es, digamos, es un doble beneficio, ¿no?, para el cliente también. Ahora, yo quisiera, antes de cerrar este bloque, quiero encontrar un punto de apoyo con lo que hablamos anteriormente, que fue el tema del conocimiento, ¿sí? Cuando me presentan un proyecto, yo recuerdo el día que llegó el proyecto de ustedes a mis manos y yo empecé a revisar, vi soluciones con energía renovable. ¿Saben lo primero que hice? Contame. Fue ir a revisar quiénes eran las personas que constituyen el equipo emprendedor. Fue lo primero que hice. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, ¿quiénes son ellos? Necesitaba ver qué conocimiento, qué experiencia, qué perfil tienen para armar esta empresa. Porque sin ese conocimiento yo no podía continuar mirando el negocio. Entonces cuéntanos un poquito de dónde salió en ustedes
este tipo de producto tiene que ver con la formación de ustedes, con los conocimientos, con la experiencia? Bueno, nosotros somos un equipo innovador y también interactivo. Somos, o sea, los tres principales o cofundadores de Sungreen. Estamos constituidos por 2 ingenieros, uno que es industrial, que tiene una especialización en energía renovable, un ingeniero químico que ve la parte de procesos y gestión, y también yo que participo como directora activa, que traigo toda la parte más del negocio de modelo y de toda la estrategia de marketing, comunicación y difusión. Entonces nos dimos cuenta que integrando el talento de cada uno podríamos llegar a lograr algo muy interesante que después se vino a plasmar en lo que es actualmente Sungreen. Bueno, que esto era el punto que hablábamos, no nace la innovación de la nada, la innovación nace de un conocimiento, de una experiencia, de una observación, de los estudios. En algún momento, en el caso de ellos, se unieron 3 especialidades que se complementaban muy bien para sacar adelante un producto que, si yo analizo como evaluadora para financiamiento, realmente empiezo a mirar que esto tiene un contexto que me va a soportar la innovación. De acuerdo, así es, así es. ¿Y por qué hacer esto y no hacer otra cosa más sencilla? Porque genera valor. Para nosotros era súper importante tener foco y, digamos, una fuerte orientación hacia la sustentabilidad como empresa cuantificable y a través del impacto que nosotros le generamos a la sociedad en oportunidades, como lo hablábamos anteriormente, y también a nivel medioambiental. Entonces, por un lado, agregaba valor a nosotros como equipo, como empresa, y aparte veíamos que era algo que realmente nos divertía hacer porque nos permitía generar un valor positivo, o sea, generar un cambio de conciencia y de realidad. Bueno, eso es muy importante, el divertirse. ¿Vieron? Cuando tiene que ver, un emprendimiento tiene que ver con lo que somos, con lo que aprendimos, con lo que nos gusta, constantemente vamos a adquirir nuevos conocimientos porque realmente la creación de ese valor, de esa innovación que va a ser constante, nos divierte, tiene que ver con nosotros. Y eso lo hablamos en el primer programa, ¿te acuerdas? Sí, divertirse y aparte cumplir un sueño de algún modo, ¿no es cierto? Exactamente, así es. Ahora, mira, antes de cerrar, contame una cosa, Alex. Mira que no lo hablamos antes. ¿Cómo te fue? ¿Cuál fue la experiencia en el financiamiento? La verdad que para nosotros fue una experiencia sumamente grata, muy positiva, crecimos como equipo también y a través de lo que fue el proceso nos sentimos realmente muy acompañados, tuvimos retroalimentación en tiempo y forma, trabajamos arduamente en poner en orden toda la documentación y presentar nuestro proyecto. Pero al principio no les cayó bien. Y al principio en realidad, bueno, teníamos un fuerte desafío, por así decirlo, por delante. Que para nosotros representaba como esa oportunidad de poder crecer y de poder traer nuevos recursos a la empresa que nos permitiera seguir innovando y a la vez creciendo, ¿no? En este proceso de expansión que queremos lograr. Pero ¿cómo les fue? Cuando yo recibí la ficha de ellos, me gustó el equipo, fue algo que rescaté inmediatamente. ¿Quiénes eran los emprendedores? Cosa que siempre hacemos, el perfil, los conocimientos. Y luego, bueno, empecé a revisar los números, las proyecciones, como sucede muchas veces, porque no es la idea, es algo generalizado, nos cuesta mucho proyectar, o sobre todo los números suelen ser muy internos, ellos los entendían, yo no los entendía. Entonces empezamos un trabajo de interacción que fue un poco pesado. Claro. Bueno, pero Indeparí siempre nos habla del tiempo, sí, que es importante invertir tiempo. ¿Cuánto tiempo llevó este proceso? Mira, nosotros estamos aproximadamente dedicando de 2 a 3 horas por semana en revisar la documentación, en completar la información y como decía Inés, no es fácil trasladar lo que internamente tienes a alguien que lo pueda tomar y hacerlo legible, ¿no? Y entenderlo fácilmente. Objetivarlo, ¿no? Objetivarlo. ¿Cuántos meses pasaron? 5 meses. Sí, 5 meses en todo el proceso, desde el primer contacto hasta que salimos aprobados. Fue un tiempo, sí. Y en algún momento me llamó Alexandra, yo no recuerdo si fue en diciembre o en noviembre, sí, en donde diciembre. me dijo, pero ¿cuándo? Pero realmente dime si nos van a financiar o dime que no nos van a financiar. Me acuerdo que me estaba yendo de vacaciones sí, y la tenía Alexandra, dime si me van a financiar. Hay un dato que ella dijo, 2 o 3 horas por semana, que si lo multiplicamos por 3 son 9 horas del equipo en total, es decir, un día, una jornada de trabajo de cada semana sí, durante 5 meses
lo dedicaron a esto. Creo que es importante cuantificar el tiempo de qué se trata esto. Cabe resaltar que la empresa de ellos es una empresa nueva, es una pyme, está constituida realmente, es una SA, ¿no? Es una SRL, pero justo en este momento está en transformación hacia una SA. Sin embargo, es nueva. ¿Tiene 3 años? No, tiene 6 años en el mercado. Pero 6 años la anterior. Claro, sí. Ahora en la nueva fusión, sí, 3 años, exacto, porque fueron 2 etapas, una inicial y una siguiente etapa. Digamos que no tiene una regularidad, no es, no es una pyme de 15 años, es una empresa nueva, con lo que significa una empresa nueva, estos cambios de ser un tipo de empresa a cambiar a otro, un balance a cambiar al otro, juntar 2 empresas. Esto hace que no nos permitiese en un primer momento tener toda la información como si fuese una pyme de 15 años. Teníamos que evaluar por partes, evaluar la gestión de la nueva empresa, evaluar la gestión de la empresa anterior, evaluar la suma de las 2 gestiones para poderlo financiar. Y todo eso se lo tradujo en números y números y números que Julián... digamos que fue el proceso más tedioso. Sin embargo, a nosotros, más allá del fin, que era el financiamiento como tal, nos enriqueció muchísimo porque nos ayudó a tomar conciencia, a poner orden de todo el trabajo de todos los años que habíamos hecho. Muchas veces cuando estás en la operatividad diaria y vas accionando de acuerdo a lo que el mercado te va demandando o la empresa en sí, en cuanto a innovación no te detienes a cuantificar o a plasmar todo el trabajo, digamos el histórico. Entonces esto también nos ayudó como a poner orden y a tomar conciencia en cuanto a cifras y a decir, bueno, veamos comparativos de año a año. Sobre esto podemos ya comenzar a planificar, ver proyecciones, hablar de presupuestos, y nos acompañaba el proceso de la bolsa también en un cambio, si quieren, de etapa de una empresa más adolescente a una empresa mucho más seria y profesional, que nos permite hacer obviamente una distinción en cuanto a la gestión. Y eso es algo que, si bien se usó durante el proceso para calificar al financiamiento, hoy sigue trayendo frutos, digamos, y son importantes. Vamos a ir viendo más detalles que a mí me gustaría que compartir con Alexandra en cuanto a cómo se armó, quiénes son ellos y cómo fueron constituyendo el futuro, porque siempre estamos hablando que el financiamiento es futuro. Bueno, vamos a ver cómo armamos el futuro, porque definitivamente para financiarlos armamos un futuro posible en función de un resultado anterior. Claro, exacto. Y eso lo demostramos. Y después, ¿cómo fue el proceso de financiamiento? Sí mencionar montos, esas intimidades no vamos a mencionar, pero sí cuál es el proceso, porque bueno, por ahí alguno de nuestros amigos nos está escuchando y tiene ganas, y bueno, a ver si se animan. Bueno, los esperamos después de la pausa entonces. Financiamiento para Todos, conducido por Inés María Nevares. Bueno, en este bloque vamos a hablar un poquito del algo que ya comentamos, pero vamos a profundizar el por qué los elegimos hoy, porque realmente que le agradecemos muchísimo a Alexandra de haberse acercado. Está un poco nerviosa, la veo. Está perfecto, clarísimo. Yo estoy muy agradecida por estar aquí, la verdad que sí, no solamente por el proceso de financiamiento que tuvimos y obviamente la oportunidad de haber sido favorecidos por esto, sino también por estar acá en el programa y compartir esta experiencia. Y realmente, si los elegí o la invité a Alexandra es porque dentro del universo de proyectos que evaluamos, el de ellos tuvo una característica, no el proyecto, pero sí el equipo, que fue un equipo muy ordenado. No digo el único, tenemos algunos muy ordenados. Muy ordenado, muy meticuloso, con muchas ganas. Sí, creo que después de los 3 meses fue que Alexandra se empezó a desesperar y me empezó a llamar para decirme si le daba o no le daba el financiamiento. Como corresponde, claro, por tirar la toalla, ya me cansé de hacer tanto número. Pero bueno, hablar un poquito de cómo es la proyección, porque siempre decimos el financiamiento es futuro. Y cuando son empresas nuevas, no es sencillo cuantificar los futuros, siempre en función de los resultados anteriores. Ellos, en cuanto a la climatización de piletas, tenían todo un estimado de mercado, ¿sí? De cuántas piletas habían armado un estudio de mercado donde estaban el número de piletas en Gran Buenos Aires, en todo el país tenían el número de piletas. Es decir, cuál es el potencial de climatizar. Y a mí eso me gustó muchísimo, porque en ese sentido, quien no equivocaban el mercado, quien tiene una pileta tiene para climatizarla, ¿sí? Que no funciona, que no es igual en todos los mercados con todos los productos, pero este producto, que fue el producto ganador o el producto que nosotros financiamos, nunca lo escuché antes, cuando ellos lo presentaron me pareció formidable, el detalle de la cantidad de piletas,
y la forma como ellos habían organizado la distribución del servicio en el país, tenían distribuidores, es decir, tenían canales, lo habían organizado de tal forma que podían llegar a esos clientes, con un pasado en el cual ya presentaban, obviamente, una venta del servicio. Ahora nosotros nos encontramos en el desafío de proyectar, porque el financiamiento es cuantificable, es numérico, yo no perdona, yo necesito ver cuánto voy a ganar. Es más, hicimos el ejercicio, Alexandra, cuánto voy a vender en ese servicio con y sin financiamiento. Exacto, así es. En un escenario mucho más pesimista o conservador y en un escenario más favorable. ¿Y cómo fue tu experiencia en la construcción de los escenarios que fuimos construyendo para poder ver cuáles eran las posibilidades reales de financiar? Bien, por un lado, sí, obviamente nos basamos en el histórico de las cifras. Fuimos viendo año a año cómo fue creciendo el mercado y también el comportamiento de la empresa en unidades frente a la demanda que se generaba en el mercado y teniendo en cuenta un poco el contexto general, que era lo que hablábamos. Nosotros no solo pudimos tomar el histórico anterior, sino darnos cuenta que hay factores externos que también pueden llegar a limitar o no ese crecimiento proyectado. Entonces lo que hicimos en equipo fue tratar de llegar a un punto intermedio entre lo que nosotros vemos que puede ser posible en cuanto a cifras comparado a años anteriores y lo que el mercado puede o no acompañar, ¿no? De acuerdo, bueno, sabemos que este año es un año especial, digamos. Siempre hay factores acá igual pero que fue influyen. Formidable este año. Pero fue ustedes. excelente para nosotros. Entonces diciendo, bueno, tratemos de mantener algo un poco más, un escenario medio entre conservador y positivo para poder lograr ir mes a mes, ¿no? Regulando ese crecimiento que nosotros queremos tener y que sobre todo nos lleva a tener un foco muy fuerte en cuanto al producto y cómo lo queremos distribuir para que esos resultados obviamente sean eficientes. Sí, que sean reales. Y reales, claro. tangibles, exacto. ¿Te acuerdas, Pauli, cuando hablábamos del tema de realidad económica, de la realidad financiera? Ahora entiendo todo claramente. Nosotros siempre decimos, el financiamiento tiene que fundamentarte en una realidad económica, en cómo está el país y con lo que dijo Alexandra, tenemos un entorno distinto. Yo no puedo salir de la realidad económica. En la realidad financiera también se fundamenta el financiamiento porque necesitamos conocer cómo fueron los números anteriores para poder proyectar. Hay proyectos que son muy buenos, pero me dicen, por ejemplo, si yo produzco 2.000 unidades y me prestas una cantidad de X, me financian, voy a producir 50.000. No, ojo, no se puede producir, no, es imposible crecer de esa forma. Sin un proceso interno no se puede crecer de la noche a la mañana de 2.000 a 50.000 unidades. Entonces vamos viendo números que sean reales. Pudimos trabajar, esto lleva un tiempo, juntarnos, revisar y luego enfrentar la otra parte de este tipo de financiamiento, porque si hablamos de financiamiento de bolsa, tiene que ver con una garantía SGR que yo sé que es muy desconocida para muchos. Es un gran tema ese, es ¿no? un gran es un tema aparte casi. Sí, claro. ¿Tú conocías lo que era una SGR antes? No antes del proceso que tuvimos con la bolsa. Claro, este proceso de financiamiento exige una garantía que es muy diferente a la garantía bancaria que conocemos, que puede ser un bien real. Una garantía SGR, primero, una SGR es una sociedad de garantías recíprocas, es una sociedad así como una SA, una SRL, una sociedad de garantías recíprocas, que tiene por objetivo, que nacen con el objetivo de apoyar a las pymes para darles mejores oportunidades en el crédito, ¿sí? Entonces, las SGR, que luego hablaremos porque parece un chino, pero es muy sencilla y realmente para los nuevos proyectos, es un tipo esta sociedad de garantías recíprocas nos ofrece alternativas y herramientas que el sistema financiero no contempla para este tipo de proyectos, es muy bueno conocerlas. Totalmente, para nosotros fue un gran descubrimiento a través de la bolsa, porque nos dimos cuenta que la SGR tiene un programa o un enfoque que realmente contempla o integra a la realidad de la pyme hoy, como en nuestro caso. No solamente en cuanto a la cantidad de beneficios económicos, que tiene mejores intereses, un montón de beneficios más, sino también al método de evaluación de la pyme, que era la gran diferencia con el banco. El banco quizás, o las entidades bancarias, tienen metodologías más estándar, y en este caso nosotros nos dimos cuenta que era algo realmente especializado y que podría tener mucho más en cuenta el proceso nuestro. Entonces fue realmente muy importante para nosotros esto. Realmente también vamos a ver acá créditos bancarios, es decir, no salimos de ese espectro, pero sí es real que lo que es el sistema bancario financiero
tiene ciertos requisitos que podemos decir no se han modernizado, un poco han quedado estandarizados y las empresas nuevas como la de Alexandra no entran en ese formato. Claro, Eso no los... quiere decir que mañana no sea posible. No, de hecho el sistema bancario nos ha acompañado durante todos estos años de crecimiento inicial. También, digamos, ha sido importante ese acompañamiento y ese aval. Pero es justamente lo que tú decías, esto de un poco las mediciones estándar, que son generales para el mercado y totalmente entendibles, pero que quizás para el momento de la empresa, de una pyme puntual como la nuestra, lo limita. Limita ese crecimiento o quizás el método de evaluación. Y en la SGR, bueno, pudimos encontrar como ese valor diferencial que a nosotros obviamente nos beneficia. Sí, la SGR es un tipo de garantía que, para hacer un poco, para hacerlo de forma resumida, está fundamentado en papeles de negocios, en el negocio, es decir, en la oportunidad de negocios demostrable. Lo que se necesita para conseguir una garantía SGR es demostrar un negocio, ¿sí? De la forma más clara posible. Y en eso nuevamente trabajamos en el programa, es demostrar los negocios, demostrar que es posible. Y eso se fundamenta en la garantía SGR, que la vamos a ver después, pero la idea un poquito era conocer el negocio de Alexandra y ver cómo lo que venimos hablando, el conocimiento, la experiencia, cómo realmente vas vinculando todo, incluso esto del divertirme, de convertir un sueño en una empresa, de llevarlo adelante. ¿Cómo hacen con la competencia? La competencia es un gran punto. ¿Tienes competencia? Sí, por supuesto que sí. A ver, sí y no. Sí en el sentido de la oferta del producto, ¿bien? Hay empresas, hay importadores y también hay empresas que fabrican estas tecnologías localmente. O sea que cuando hablamos de abastecimiento de productos, sí, tenemos varias empresas que consideramos dentro de la competencia. Ahora, nosotros en este momento estamos en una etapa de redefinición y reorientación del concepto del negocio que nos lleva a un posicionamiento de mayor innovación y de servicio, más como una marca paraguas, que busca entregar al mercado la solución integral, no tanto vinculada a una marca puntual en sí. Entonces allí ya se limita bastante el tema de competencia, porque estamos hablando del talento o del valor agregado, que es justamente lo que diferencia hoy a la empresa. Y esto quiere decir una innovación constante. Es una innovación constante y es un talento aplicado a la necesidad del mercado que no es fácilmente encontrado, porque es la especialidad, es el estudio, es la integración del equipo, es cómo se aplican todas esas disciplinas y todos esos talentos a la necesidad que tiene el mercado, y eso es lo que a nosotros nos hace hoy abrir un abanico nuevo, un abanico de innovación y no quedarnos ligados netamente a lo que es el producto. Y dime una cosa, Alex, saliendo de tu producto, que es muy específico, que realmente solo escuchar energías renovables es como wow. Sí, estamos hablando, al menos. Sí, de altos conocimientos. Pero en la experiencia de ustedes con este producto, ¿tú piensas que la innovación se puede aplicar en otros negocios? Por supuesto, yo creo que cualquier tipo de negocio puede ser innovador. ¿Qué necesitaría para innovar? El recurso humano, principalmente. La verdad que para nosotros hoy es el gran valor que tenemos. Es tener una mente abierta, dispuesta a recibir la volatilidad de un mercado en constante cambio, a reaccionar frente a esto. A buscar alternativas, a buscar soluciones, a encontrar nuevos caminos, de sostener la empresa y también de responder a las necesidades. Si fuese un negocio muy sencillo, digamos una panadería, ¿te parece que se puede innovar? Totalmente, yo estoy 100% convencida de esto. Se puede hacer un programa de fidelización de clientes, se puede traer nuevo mercado, se puede investigar el contexto, qué les gusta, qué no les gusta, encontrar una forma distinta de atender, dar un servicio optimizado. O sea, pienso que la innovación es individual y va más de la mano con quien lo lleva adelante que con el modelo de negocio en sí. Es decir, yo estoy segura que si Julián, Eric y yo hoy estuviéramos en otra empresa y no en energía renovable, estaríamos hablando también de un proyecto innovador, que la innovación viene con nosotros y con estas ganas y esta motivación de abrirnos a ella y de trasladarla y de transmitirla. Entonces, eso para mí lo aplicas a través del recurso humano más que de la empresa en sí. Interesantísimo. Interesante. Vamos a ver en el último bloque cuáles son las claves para innovar en cualquier negocio. Bien, ya volvemos. Comenzamos así el último bloque de Financiamiento para Todos, conducido por María Inés Nevares. Uy, Inés me cambiaste el nombre. Porque no sé por qué María Inés María, ¿cierto? Bueno, vamos es a que ver. entre tanto colombiano, ecuatoriano, viste, Estamos muy internacionales.
La verdad lo tenía que decir. Ecuatoriana y Colombiana. Claro, Sí. sí, por el tonito, riquísimo. bueno. Yo quiero en este último bloque compartir ya ciertas claves o sugerencias para lograr ser innovador en cualquier tipo de negocios. Sin duda alguna, yo creo que Alex dio al final del bloque anterior una clave fundamental, que es el recurso humano. Bueno, es que cuando Alex dice es que viene de nosotros, es lo que hablamos antes, la innovación no tiene que ver solamente con un producto o con un negocio, tiene que ver con uno mismo. Cuando decíamos profesionalmente, si yo no soy un profesional innovador, es cómo encuentro oportunidades. Y yo soy una convencida de que oportunidades de trabajo siempre hay, pero las tengo que encontrar, no necesariamente en un negocio. Lo puedo hacer directamente como profesional, pero las tengo que encontrar. Pero creo que va más allá, va también no solo encontrarlas, sino tener la capacidad de ejecutarlas. Que a veces la innovación está tiene el que que lo tener ve, pero no puede ponerlo en acto. Bueno, tiene que tener un resultado, si no, no es innovación. La innovación debe ser perceptible o no es innovación. Totalmente. En el caso nuestro es un complemento, exactamente un complemento de lo que ustedes dos estaban diciendo. Por un lado, yo traigo la innovación y quiero encontrar la oportunidad. Encuentro la oportunidad, pero muchas veces no basta con la innovación que traigo en sí, sino con poder integrar mi talento y mi sentido de innovación con el de alguien que complemente esto que nosotros llamamos hoy equipo. Es justamente lo que nos pasa, digamos, es el fenómeno interesante que se armó en Sangreen, que yo puedo decir, yo tengo un talento y soy innovadora. Ahora, no puedo quizás llevar adelante un proyecto para darle forma a esa oportunidad sin tener cierto conocimiento, sin tener cierta especialidad que Juliana en el caso nuestro viene a integrar como ingeniero. Entonces, la interacción de esos talentos frente a la oportunidad es lo que hace que esa innovación y la oportunidad generen un resultado. Exactamente. Entonces, la primera clave para ser innovador o para hacer de cualquier negocio un negocio innovador, ¿qué será? La observación. Lo primero es observar el entorno, observar cómo funciona el sector, observar a los actores, observar la interacción de esos actores. Se requiere, de la observación viene el conocimiento. Y si yo, por ahí a veces me dicen, sí, pero yo observo y la verdad es que no descubro nada, pregunte. Es decir, si yo tengo un negocio en determinado tema, puede ser una panadería, puede ser una peluquería, puede ser una farmacia, puede ser como el equipo de Alexandra tiene una empresa en energías renovables, no importa el tema, pero yo tengo que en el entorno en el que me voy a mover y voy a incluir ese negocio, necesito conocerlo, necesito observarlo, necesito preguntar a los clientes. No es necesario que yo cuente lo que voy a hacer, ¿sí? Es necesario que yo tenga información, preguntar a los clientes qué les gustaría, qué es lo que se necesitaría, cómo sería. Tengo que indagar y llenarme de conocimiento. Eso primero que todo, y nunca considerar que yo ya lo sé, porque pasa mucho con los emprendedores. Esto ya lo sé. Ya, para nosotros fue sorpresivo, pero es así. Tenemos un programa de participación para nuevos distribuidores. Entonces vienen con la idea y han detectado la oportunidad, pero no está el conocimiento del entorno. Entonces lo primero que nosotros hacemos en la empresa es darles un cuestionario que les ayude a poner orden y también a tomar conciencia y conocimiento de cuál es el contexto. Cuando se sientan frente a esto y les preguntamos sobre la competencia, tamaño de mercado, oportunidad de negocio, valor agregado de por qué nuestro producto y no otro producto, por qué nuestro servicio y no otro servicio, hay muchos que dicen, uy, esto es más grande de lo que pensé o es un gran desafío, no estoy seguro, y hay otro que dice, wow, me ayuda a poner orden y me ayuda a tomar conciencia. Entonces creo que eso es súper importante. Para cualquier otra actividad, es decir, siempre ponernos en el entorno, ¿sí? Acuerdo, y nuestro producto total. en el entorno. Si yo no puedo observarlo, no se me ocurre nada, pregunto. Volvemos a la no construcción de castillos en el aire, que siempre Exactamente. mencionamos. Sí. Otra clave es, para ser innovador, el producto o servicio que estamos considerando hay que enfrentarlo al mercado, hay que enfrentarlo. En algún momento, y esto lo dijimos en programas anteriores, es decir, la innovación no puede ser solitaria, ¿sí? Porque me pasa, muchas veces me traen un equipo que, no sé, canta, baile, zapatea. ¿Sí? Y cuando pregunto inocentemente, bueno, ¿y esto? ¿Quién lo compraría?
No hay clientes, no hay gente, No, pero está esto testeado, nada. Todas las respuestas, todo el mundo lo necesita. Muchas personas lo quieren. Todos, muchas, es nadie. Exactamente. Sí, claro. Así es. Entonces, si yo no lo enfrenté, como en el caso de ellos, cuando empecé a ver quiénes eran los distribuidores, quiénes eran los clientes, era un producto que estaba enfrentado en un mercado, porque eso nos da la oportunidad de hacer las correcciones al producto. No hay que innovar de forma solitaria. Es decir, yo me preparo y de repente subo la persiana y tengo todo armado. Ahora espero que vengan los clientes. No funciona así. Entonces, una innovación hay que enfrentarla, no trabajarla en solitario, es producto de mucha observación, luego lo enfrento al mercado, incluso recojo las experiencias. Seguramente ustedes tuvieron algunas malas experiencias. Te quería decir eso, o sea, de la mano con el emprendedor vienen los sueños. El emprendedor siempre es un soñador, es un visionario. Para nosotros, la bolsa, volviendo a esto un poco, pero también a la innovación, nos ayuda a hacer tierra un poco, ¿no? A ponerle raíz al proyecto. Si bien nosotros ya llevamos muchos años en el mercado, nos fuimos dando cuenta que pasa esto. Muchas veces te enamoras de tu propia idea, la ves y dices, wow, todo el mundo lo compraría, y cuando lo enfrentas a la realidad te das cuenta que no. O que quizás sí, pero en un contexto distinto, o que quizás sí, pero en otro lugar diferente. O con un pequeño cambio. O con un pequeño cambio. Entonces es eso lo que justamente va haciendo que empiece todo el proceso de innovación, de cambio, de resignificar el proceso, el producto y el servicio. O sea que la innovación es un proceso que realmente se construye en conjunto, no se construye en solitario. Y permanente, por lo que entiendo. En conjunto entre la empresa o el que propone el producto o el servicio y el mercado. Y el mismo mercado que el lo va a consumir. El mercado te va midiendo, exactamente. Nunca pensar que uno está seguro, conoce el mercado. Y mentalizarse, el tercer punto es mentalizarse para el cambio constante. Sí. Tú sabes que el cambio... Me río porque para nosotros fue, o sea, realmente nos ha costado lágrimas de alegría y muchas veces también de frustración. Esto es el camino del emprendedor. De repente te das cuenta que parece que todo está en orden y estás listo para el estrellato y te ponen una imposición. Te sellan por acá, te imponen por acá. Es así, estamos hablando obviamente también de Argentina, ¿no? Constante cambio volátil que a mí me encanta, digamos, no siendo de acá, pero esto es fundamental. Entonces, mentalizarme para una lectura constante del entorno en el que interactúa mi producto, eso es constante. Es constante, totalmente. Es decir, no para. No para, y además tiene que ver con la empresa, tiene que ver con el mercado, tiene que ver con el equipo y también tiene que ver con el contexto político, económico. Esos son muchos factores que influyen y que están en permanente cambio. Y cuando hablamos también del equipo, es un punto importante, es considerar y realmente ser sinceros con nuestros conocimientos. ¿Cuáles son nuestros conocimientos para el proyecto que enfrentamos y qué es lo que necesitamos adquirir? Porque nuevamente partimos, en el primer momento dijimos, la innovación tiene que ver con los conocimientos adquiridos, con la experiencia, con la observación constante. Y llega un momento en que esa lectura de entorno me obliga a adquirir nuevos conocimientos, nuevas herramientas. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un ratito, el tema de la SGR, una cosa nueva. Te digo, hay emprendedores que dicen, no quiero ni saber, no entiendo de qué se trata esto, ¿sí? Sí. Otro es el que tiene la apertura de decir, bueno, ¿y esto de qué se trata? ¿Sí? Es decir, tener una constante apertura de aprender, de tener interés, de adquirir nuevos conocimientos para seguir incursionando. Son cosas que parecen lógicas, pero realmente no se dan. Eso sí. ¿Sí? No es tan común. No es tan común verlas aplicadas. Uh-huh. Es muy común, al menos en mi experiencia, tener proyectos que me los presentan como una solución que está ya perfectamente dimensionada en su mercado y en su aceptabilidad. ¿Sí? Pero cuando tú tienes que hablar financiamiento y necesitas cuantificar, proyectar, ver los números, unidades vendidas, no se trata solamente de que una empresa venda más y que genere mejores resultados, se trata de que realmente las unidades vendidas también vayan creciendo. Entonces en esa construcción nos cuesta. A mí me parece muy importante hacer un aporte acá y tiene que ver justamente con la construcción de la información, que es súper importante, porque para nosotros fue clave en este proceso haber tenido registro de todo el histórico de la empresa, en todo lo que es cuantificable, porque es una gran parte de todo este proceso, es poder llevar adelante y trasladar a las planillas o a todos los registros que tenemos que hacer, qué pasó año tras año con la empresa y cómo fue evolucionando en unidades y también en el modelo
Porque solo del pasado se construye el futuro. Es igual cuando hablábamos de los créditos personales. Hablábamos ¿Sí? de esto. O Porque sea, no- el pasado es como el trampolín al futuro. De algún modo. El pasado no se define el futuro, así que más vale vayamos ordenando el pasado. Y para aquellos nuevos emprendedores y los que empiezan, siempre sugerimos empiece ordenado. ¿Sí? Exacto, sí. Ese es un mensaje importante. Será más fácil después. Sí, de acuerdo. Esta es una de las dificultades, ¿no?, habituales de los emprendimientos que llegan a financiación, Inés María. En general es el orden y las dificultades de cuantificar y de proyectar, porque la innovación hay que cuantificarla, el resultado debe ser perceptible. Una innovación en sí misma no es financiable, es financiable un negocio. Yo financio un negocio, no el producto ni el proyecto. Y un negocio debe ser cuantificable, debe ser proyectable y debe tener un equipo de trabajo que realmente muestre una solidez de conocimiento que permite esa proyección. En este tipo de empresas que nosotros calificamos en empresas nuevas, todo lo que tiene que ver con los resultados anteriores y todo lo que tiene que ver con las habilidades y conocimientos de los equipos de trabajo es muy importante. ¿Sí? Así que bueno, vamos, en esto tenemos que seguir trabajando y bueno, en eso estamos. Esperamos también que hayan cada día más empresas nuevas como Sun Green que se animen a recorrer este camino. Son 5 o 6 meses, pero bueno, vale. Vale la pena, totalmente. Yo los animo a hacerlo. Bien, una pregunta. Sí. ¿Qué pensás vos que es lo diferencial que te aportó la financiación más allá de dinero? Oportunidad y crecimiento, pero como lo decía anteriormente, de la experiencia, del proceso, del conocimiento, de darnos cuenta del abanico de posibilidades que realmente hay y que es encontrar ese clic entre lo que nosotros queremos lograr y la oferta que hay. En el caso de la SGR, por ejemplo, de especialidad, que también coincida con el tiempo y con el momento nuestro como empresa. Bien, y entonces, Inés María, volvemos de algún modo a que el crédito tiene que ver con la credibilidad de uno mismo, ¿no? Definitivamente, si yo soy ordenado, puede ser que no tenga la información, pero cuando existe esa credibilidad, como en el equipo de Sun Green, tienen la disponibilidad de armar la información, no hay algo que esconder, no hay algo a lo que se le tenga miedo. Generalmente tenemos temor cuando no creemos, entonces queremos salir, zafar y tratar de sacar los resultados a ver si es que no me doy cuenta. Claro. Pero cuando realmente se cree en lo que se está haciendo, es un tema de orden. Con ellos tuvimos que ordenar los números, trabajar en el orden, en las proyecciones, pero definitivamente había una credibilidad incluso por la experiencia y vuelvo a los conocimientos, la profesión de ellos que acompañaba. Ojo que no quiero decir que necesariamente se debe tener toda esta especialización para trabajar en un negocio innovador. En el caso de ellos sí, porque es muy específico el producto y el servicio que ofrecen. Pero todos de acuerdo al tipo de negocio necesitamos tener conocimiento para poder ser innovadores en ese segmento de negocios. Y también ser consciente del talento de cada uno y qué es el mejor aporte que se puede dar al equipo. Nosotros en el proceso también tuvimos que hacer ajustes de equipo. Es decir, quizás yo creía ser talentoso en esta área y ahora me doy cuenta, o como equipo nos damos cuenta que agrego más valor en otra área. Bien. Y estar dispuestos también a tener esa innovación interna de cambio, de ver cuál es el talento de cada uno. Ser mayor flexible, y ser flexible, sí, totalmente flexible a cambiar, a innovar, a intentar y en el caso que sea necesario también obviamente a abrir nuevas puertas y nuevos horizontes internos. Se nos termina el programa. Volvemos el martes, ¿no? Volvemos el martes y bueno, nos pueden buscar en las redes. Así es, Pauli. en Financiamiento para Todos en nuestra página en Facebook y si no en Twitter nos pueden seguir en Finan para Todos. @Finan para Todos. Allí estamos permanentemente contándoles qué cosas vienen, qué cosas hacemos y por dónde andamos. Sí, algunas sugerencias para lograr el financiamiento en los diferentes temas que vamos viendo. Y bueno, tendremos otros invitados y seguiremos trayéndoles toda la información que se requiere para financiarse. De eso se trata. Buena semana, Inés. Muchas gracias. Deep inside your mind.